Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tu idioma. El cuarto álbum de la banda Prequel cumplió 3 años, grabado en Estocolmo en Artery Studios. Como es habitual en Ghost, se hicieron 2 versiones, una demo casi completa y luego el álbum final. La mezcla estuvo a cargo del legendario Andy Wallace y la grabación del canto se hizo en Inglaterra en el estudio de Tom Dalgetty. Un disco que tiene lugar durante la Edad Media, que estuvo marcada por el temor a Dios, la maldición y el miedo a ser golpeado por la peste. La voz principal, bajo, guitarras eléctricas, solos de guitarra y algunos teclados fueron grabados por el propio Tobias Forge. Mientras se grababa Prequel se desarrollaba el juicio iniciado por los Sex Ghouls, y Tobias era informado regularmente sobre cómo iban las cosas mientras estaba trabajando. Sobre ello comentó: "Estoy sentado aquí y haciendo un nuevo álbum, y están perdiendo el tiempo con eso. No soy yo quien se queja y no soy yo quien sufre. Así que no hay mucho más que decir". Durante la grabación y previo al lanzamiento del álbum, Tobias le concedió a Sweden Rock Magazine una extensa entrevista donde reveló detalles de todo el proceso y algunos secretos de cada uno de los tracks del álbum que te contaré a continuación. Vengo de un entorno donde la introducción es importante para crear una atmósfera para lo que está por venir. Ashes proviene de la vieja rima Ring a Ring of Roses, que se dice trata sobre la plaga. Fue grabado por mi hija, Minnow Forge. Todos los intros de álbum anteriores han comenzado con una canción más difícil de masticar. Quería un comienzo explosivo, que no repitiera lo que habíamos hecho antes. Una canción que te hace feliz, que es un poco distinta, pero también es un poco más como Square Hammer. Ese tipo de rock duro en la noche. Faith tiene un riff que Tobias compara con Morbid Angel. Para el fondo de la canción se usaron maracas. Según Tobias, esto hace que la batería destaque mucho más. Si escuchas rock clásico, hay muchas cosas de fondo en las que realmente no has pensado. Una cosa a lo que me he apegado es cuando todo se detiene a los 35 segundos de la canción. La idea era que todo sonara bastante mecánico. Durante la grabación de See the Light estuvo presente el productor Dimitri Tikovoy, quien es el co-compositor. Según Tobias, es un tipo de canción que antes no tenían. Creo que es importante intentar escribir nuevos tipos de canciones todo el tiempo. Intento pensar más en Queen, cuando deberíamos intentar conseguir canciones singulares y fuertes. Tienes que tener confianza e intuición. Durante el transcurso de la producción piensas, no puedo hacer esto. Pero vas a casa, regresas y sientes que la canción es genial. Miasma es un instrumental que consta de 2 partes. La primera es una repetición de 3, una secuencia que se va construyendo 3 veces y luego culmina en otra fiesta que será un duelo en solitario. En la última parte, primero es un solo de guitarra y debería sentirse como si fuera una persona que hace su mejor esfuerzo. Luego viene el tecladista y hace todo lo posible. Finalmente llega el segundo guitarrista y hace un tercer solo. ¿Con qué puedes rematar eso? Saxofón, por supuesto. Lo divertido de esto es que, aparte del hecho de que creo que es oscilante, es que se obtiene un poco de alivio cómico. Durante la plaga, cuando murió la mitad de la población, fue un jodido desastre. Debe haber sido un trauma completamente improbable para la mayoría de la gente, y los que vivían estaban de fiesta, así que simplemente canto sobre eso. Una canción nocturna que tiene un tema apocalíptico y comienza con una referencia a 2 Minutes to Midnight de Iron Maiden, una canción con la idea de que en los tiempos modernos estamos muy cerca de la perdición. La intro de Promemoria fue escrita originalmente para Meliora y Tobias escribió los versos y el coro durante la grabación del EP Popestar.
Niklas Frisk contribuyó como compositor. Tobias recuerda, probablemente no fue una colaboración tan profunda con Niklas, pero somos muy buenos amigos. Esta es una canción bastante larga, grande e hinchada, que lo contiene casi todo. Es pop, rock, cuerdas, coros, todo el paquete. Estoy contento con eso, porque durante la grabación pensaba, por Dios, ¿qué es esto? Strange de Guns N' Roses. Fue un jodido alivio que esta canción finalmente funcionara. Witch Image es la canción de rock más directa del disco, pero también es una que se necesitaba luego de Promemoria. Es muy ambiciosa. Primero le puse por nombre Thin Lizzy. Me gusta mucho el interludio de la canción en sí. Creo que toco muy mal la guitarra de cuerdas de nylon. Mi primera guitarra a los 7 fue una así, pero la dejé y empecé con la eléctrica a los 8. La de nylon es muy especial y tienes que practicar en el infierno. Así como Michael Ackerfeld de Opeth. Él entra y hace todo en una hora. Se pone mucho mejor y es divertido tocar con él. Él estuvo a cargo de la parte final de la canción. Es bastante atrevido tener una intro, 2 instrumentales y solo 7 temas cantados en el álbum. Yo prefiero el estilo vinilo, donde todo se registra en 40 o 45 minutos. Eso es lo que el cerebro puede procesar, y probablemente se trate de la misma cantidad de música que escribes con cierto control de calidad en un par de años. El silencio vocal cumple una función. Miasma funciona como calibración. Cuando llegas al final del lado A, no has escuchado voz por un tiempo. Entonces se vuelve liberador cuando Dance McCaffrey comienza en el otro lado, porque entonces ya estás reiniciado. Lo mismo pasa con Helvetes Fonster. Dura 6 minutos. A mí me encanta escuchar discos instrumentales largos, porque me relaja. Quiero ese ritmo en mis propios discos. Esta canción podría situarse entre un anciano y una mujer en el otoño de su época. Tengo muchos amigos mayores con los que salgo en privado, y de los que aprendo mucho. Desde la perspectiva del rock, siento una enorme ansiedad de separación por la generación que está muriendo. Quedó muy claro cuando murió Lemmy. Me afectó mucho personalmente. Debes recordarte a ti mismo que si tienes la oportunidad de conocer a una persona que está en el camino final, aprovéchala. Desde tus padres hasta tu tío. Es tan fácil pasar por alto todo eso. Todavía hay un vínculo con el pasado que creo no hemos podido captar. No digo que todo lo viejo sea bueno, pero creo que fácilmente se rechaza por ser arcaico. Todo prequel ha sido una especie de posicionamiento de la muerte. Lidias con ella y con las amenazas. Hay un sentimiento morboso al respecto. La canción final te pregunta, si tuvieras vida eterna, ¿sería una buena alternativa? La idea de vivir una vida así es vertiginosa. Muchas de las historias de vampiros tratan de personas que viven más allá, y suele ser bastante desafortunado, porque quienes conoces desaparecen. ¿Estás dispuesto a ser la misma persona por el resto de la eternidad? ¿Te imaginas ser mía para siempre? ¿Cuánto tiempo vas a añorarme? Entre los álbumes 4 y 5 no se lanzará un EP de covers. Hicimos esta versión divertida de It's a Sin, estilo Killing Joke. Lo curioso es que la impresión general es que todavía suena muy parecida a la original. No intentaría tocarla en vivo, porque parece demasiado simple. Muchos artistas lo han hecho, abrazan canciones que son bastante famosas. En lo personal, para mí, se siente un poco cursi. Este cover contiene nuestro ritmo característico, ese ritmo de 3 tiempos que manejamos en las canciones iniciales de los 3 primeros álbumes, por lo que se convirtió en un guiño de Ghost a la antigua. Cuando empiezo a trabajar con versiones siempre es muy sensible tomar canciones para las que tienes una muy buena idea. Cuando le das la vuelta a la idea para que se convierta en una canción de rock entusiasta, a menudo notas que es difícil. Avalanche fue muy difícil, al final salió bien, pero hay que tener un poco de convicción para llegar hasta allí en términos de grabación. Gracias por acompañarnos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales. Además, date una vuelta por nuestros otros videos. ¡Hasta pronto! Somos Ghost en español.